enseñé a no ser delincuente, a no comprometer el futuro de la empresa. Roberto, tranquilízate. ¿Cómo quieres que me tranquilice? ¿Qué quieres, que lo felicite? Por favor, lo que hizo fue un delito y tendría que estar en la cárcel. Por favor, no digas eso. Déjalo, mamá. Mi papá tiene razón. Vamos a hablar, hija. Ya confirmé lo que siempre sospeché, que tenías tus amores con Armando Mendoza. No sé de qué hablas, mamá. Esas son tonterías. Lo leí en tu diario. Mamá, esa es mi privacidad. No tenías por qué haberlo leído. Es mi diario, son mis cosas. Estuvo mal, pero no me arrepiento, porque yo tenía que saber hasta qué punto te estabas equivocando y hasta dónde podía lastimarte ese hombre. Tú eres una mujer hermosa y vas a encontrar un hombre que te aprecie y que te valore. ¿Cómo es tal Joaquín, oye? Betty, yo te he estado analizando y eres una chica increíble, pero algo te ha tenido que pasar muy grave para que estés así, para que estés tan sensible. La única forma de recuperar bien es haciendo una inyección de capital. Si así va a ser la cosa, entonces hay que llamar a Beatriz para que ponga su parte. No, Daniel, no metas a Betty en esto. Sí, claro que la voy a meter porque ella es culpable de todo esto. Y tiene que responder con dinero o con la cárcel. No es así y aquí está la prueba. ¿Y cómo yo no voy a saber que usted le enseñó a toda esa gente la carta para ganarse mi confianza? Claro, y entonces viene aquí, ¿no? Y me pregunta, oye, ¿en dónde está Betty? Entonces yo le digo, y usted va a buscarla para prometerle amor eterno. Quiero que sea secretaria de Nicolás Ramos. Sofía ya se estaba encargando de eso. Sí, pero necesito alguien que conozca de finanzas. Y tú estudiaste en la universidad, en DUI, ¿no? La empresa está pasando por una etapa de cambios, promovidos y regulados por el señor Nicolás Ramos. Nicolás Ramos va a hacer la reestructuración de la empresa. Y va a ser él quien decida quién vive y quién muere. No, pero yo no me quiero morir. Te juro que no entiendo en qué momento se convirtió en el hombre más poderoso y bien. ¿Y tú quién eres? Jenny Wendy, pero tú me puedes llamar como tú quieras. ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Ay! ¿Qué pasa, Mata? La empresa de la India se quemó, se incendió, se calcinó, señor. Y estaban todos dentro. Los vecinos de Betty me dijeron que vieron a toda la familia entera salir de vacaciones con muchas maletas. Estar desempleada e irte meses de vacaciones es como raro. Tan solo que hayan desfalcado Villanem y se hayan dado a la fuga. Por eso Beatriz no contesta, porque se fugó con sus papás ¿Por qué haría algo así? para quedarse con Villanem. Beatriz Aurora Rincón. Esa persona es muy importante para mí. Necesito que la encuentre lo más pronto posible. Tengo que saber dónde está Betty. Hola, Armando. Llámame. Voy a estar aquí esperándote. Besos. Naomi. Ella está loca porque se vino a aparecer después de tanto tiempo. Armando se está jugando hasta su libertad por ella. Perdió la presidencia, hasta el compromiso con Marcela. Si tu papá se entera que tuviste algo que ver con esa ladrona, Betty no es ninguna ladrona. desapareció Armando. Nos mandó a su cómplice para hacer tiempo. Beatriz Rincón es una estafadora. Me costó mucho trabajo decidirme a venir. Me dijeron, no lo hagas, Patri. No te rebajes otra vez. ¿Tú sabes quién me dijo eso? ¿Quién tú? Mi cerebro. Pero después, mi corazón me dijo, dale otra oportunidad. Él no puede ser tan mala persona. Porque eso significaría que todo lo que me dijo son mentiras. Eso no es verdad. ¿Cierto? Ay, Patri, qué bonito hablas. Ya sé. Mira, yo cuando te eché mentiras fue por algo. Pero de sentimientos ni hablemos. Siempre fueron reales. Bueno, con eso me basta. Qué bueno. ¿Quieres que vaya por un panecito, no sé, unos biscuits con mermelada para acompañar el cafecito? No, está perfecto así. Esta es mi especialidad. Es lo que mejor hago en la vida. Es el Patri Coffee. Así que toma esto como una ofrenda de paz. Porque al final, tú y yo vamos a seguir trabajando juntos durante mucho tiempo más. Así que yo creo que lo mejor es que nos llevemos bien. Bueno, pues, Patri, me da muchísimo gusto que pienses así. Salud. ¡Salud!
Ay. Uf. Ay, está caliente, está caliente. Está caliente. Quedó súper bueno. Sí, súper, ¿eh? Oye, Nico, quería preguntarte algo. Pero quiero que seas súper honesto conmigo, ¿ok? Me dices toda la verdad. Sí, claro, lo prometo. ¿Tú pagaste mis cuentas? No, yo. No, Patri, no sé ni de qué me estás hablando. Perfecto, ya la listamos. A ver, Demetrio, ¿qué quieres? Los de las manzanas, sí te voy a decir. Sí, el cóctel de las manzanas para Demetrio. Señora Julia, ¿qué? Lo que usted me pida. ¿Un prosecco? Perfecto. Prosecco con un poquito de fresa. Yo quiero una caipiriña. ¿Y tú, Betty, qué quieres? Yo, cranberry juice. ¿Cranberry juice? Sí. ¿Solo? Con un poquito de café, sí. A ver, siéntese. Mire qué vista. Mire qué vista, por favor. Increíble, ¿ah? Venga, ¿nos haremos un selfie? ¡Selfie! Selfie todo. A ver. Marce. Ay, Marce. No. No, salte. A ver, Patricia. No me toques. Hoy estoy de pésimo humor. No he tenido un buen día, ¿ok? Pero Marce, las personas como tú es imposible que tengan un mal día. Lo que pasa es que tienes tanta luz que les impide ver la felicidad que van repartiendo en el camino. Ya, entiendo. Estuviste hablando con Malú. Ya me enteré de lo que hiciste, Marge. De verdad que me dejaste sin palabras. Eso es grandeza. Respect. ¿De qué demonios estás hablando, Patricia? De que pagaste lo que debía de celular y de luz. No, yo no hice eso. Pero sí era un dineral. Y me reconectaron los dos servicios. ¿Quién sabe? A lo mejor fue el Nicolás, este que tanto te adora. Claro que fue Nicolás. Por supuesto. Porque lo que quiere es que yo me confíe. Para que cuando baje la guardia, ¡zas! Toma, chango, tu banana. Me va a dar la estocada final. ¿Qué? No entiendo. A ver, Marcela, piensa. Nicolás va a reestructurar toda la compañía y va a ser él el que decida quién se queda y quién se va. Y lo que quiere es que yo me sienta segura para luego hacerme sentir fatal poniéndome de patitas en la calle. Lo que me faltaba es que el niño este ahora decida quién se va y quién se queda de mi empresa. Claro que no. Él no te va a despedir. No voy a permitir que saquen a mi mejor amiga. ¿De verdad? Ay, Marce. Gracias. ¿Ves? Irradias luz. Ya, vete. Ay. Ay, Dios. Oye. Espérame. Ay. Despacio. Espérame. Ay. Ay, ya no, ya. Ay. ¡Ay! ¿Qué pasó? Me pegó en la puerta. ¿Estás bien? Sí, ya. Mi casa, por fin. Qué alivio volver al hogar, ¿verdad? Home sweet home. Y más sabiendo que en este palacio me espera mi reina querida. ¿Sabes, amor? No me había dado cuenta lo felices que hemos sido tú y yo en esta casa. Qué felices, ¿verdad? Y mi compadre, ven acá, compadre. Siempre a mi lado, siempre al pie del cañón, como el hermano que es usted, canijo, como lo quiero. Ustedes y mis dos hijos son la única familia que tengo. La que nunca me traicionaría, la que nunca me dejaría abandonado. Gracias, muchachos, gracias por estar conmigo. De veras los quiero, mi amor. Júntense más. Patricia, ¿dónde está María Lucía? La he estado llamando y no me contesta el teléfono. Ubícala ahora mismo.
primero dices, hola, buenas tardes, Patri. Un saludito, ¿no? Y ya luego te informo que aquí ya casi no hay nadie trabajando. ¿Es que no me escuchaste? A ver, Danielito. Que yo sepa, Patricia no es tu empleada. Y aquí a todos los empleados se les trata con respeto. Eso. Patricia, no le llames a nadie. Pero nada. Localíceme a María Lucía en este momento. Y más te vale que lo hagas, porque muy pronto voy a ser el presidente de esta empresa. ¿Qué? Eso no va a pasar. Yo me voy a encargar de que tú nunca seas el presidente de esta compañía. Tú aquí ya no eres nadie. Ni siquiera tienes un cargo. ¿No te da vergüenza? Patricia, te di una orden. Ok. No le llames a nadie, Patricia. Ay, mi teléfono. ¿Vergüenza? ¿Tú me estás hablando a mí de vergüenza sin vergüenza? ¿Qué? ¿No te enteraste del incendio que hubo en tu fábrica de la India? Yo no soy un asesino como tú. Pues ya estoy un poquito cansado. Ya estoy listo para que me lleven a nuestro cuarto, mi amor. Compadre, ¿me cargas? No, a ver, no inventes. ¿Cómo te va a cargar Charlie por las escaleras? ¡No! Está fuerte. No eres ningún bebé. Aparte pesas un buen, yo no puedo contigo. Y además, ¿qué crees? Tu compadre, muy amablemente, te rentó una cama de hospital que vamos a poner en el cuarto de huéspedes para que estés más a gusto. ¿Sí? Ay, compadre, muchas gracias. Pero yo siempre he dormido con mi mujer allá arriba, ¿verdad? En nuestro cuarto, mi amor. Sí, pero no. No. Tú tienes que dormir aquí abajo porque necesitas una cama especial y la de arriba es una cama normal y tú no puedes estar así. Bueno, pero tú te vas a dormir conmigo en la cama especial. Que no, que ella va a dormir allá arriba. Yo voy a descansar mejor si estoy arriba. Tú vas a estar 1000 veces mejor en la cama que Charlie te rentó, él en su casa y Dios en la de todos. Y ya, listo. ¿Cómo fue que me dijiste? Dímelo otra vez. Yo, por lo menos, estaba intentando salvar el patrimonio de nuestras familias. Y en el camino no le hice daño a nadie. En cambio, tú... ¿Pero yo qué? Mucho cuidado con lo que vas a decir, Armando. ¿Tú sabes cuántos muertos hubo en tu fábrica en la India? Porque sí te enteraste que cuando sucedió ese incendio no pudieron salir y se quedaron encerrados. Esa empresa no es mía. No seas cobarde. Acepta que eres una rata que solamente busca dinero. Entonces es cierto, niño de escolta. ¡Cállate, estúpida! ¡Eso no es cierto! Armando es un loco. Esto no se queda así, ¿eh? Es que está fingiendo. Yo lo conozco bien y tú también lo conoces bien. A ver, ¿cuándo fue tan cariñoso? ¿Cuándo te dijo tantos piropos? ¿Cuándo? Pues cuando éramos novios. ¿En la luna de miel también? Sí, pero eso fue en la luna de miel. Efraín nos está manipulando. Jenny ya lo abandonó y ahora quiere regresar a la casa. Y tú le estás dando chance, Sofía. ¿Que yo qué? A ver, ¿tú crees que está fingiendo lo de la pierna? ¡Por Dios! Además, sus hijos lo necesitan. ¿Cómo crees que yo voy a tener corazón para sacarlo a la calle como si fuera un perro sabroso? No lo vamos a dejar en la calle. Sí, pero yo creo que ya es hora de decirle la verdad. ¿Y qué tal si se trauma? ¿Qué trauma ni qué trauma, Sofía? Efraín no se trauma con nada. Aparte, ¿te has puesto a pensar si sí es cierto lo de la amnesia? Si sí perdió la memoria. A ver, ¿qué vas a hacer con él y conmigo? ¿Qué vamos a hacer? Pues esperar. ¿Esperar? ¿Cuánto tiempo? Pues no sé, Charlie. No sé. ¿Qué quieres que te diga? No sé. Sofía, mi amor. Estoy solito. Ven a hacerme compañía, ¿sí? ¡Ahí voy! Mira, ya me voy. Llámame si me necesitas, ¿sale? Bye. ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Voy! ¿Tiene alguna noticia sobre Betty? Estoy detrás de una pista importante, pero prefiero no revelarle nada hasta no confirmar la información. Muy pronto le enviaré las pruebas que tenga. Muchas gracias. Hola, Armando. Cintia. Hola. ¿Cómo estás? Bien.
No vayas a regañar a nadie por no anunciarme. La verdad entré cuando estaban descuidados por un momento. No, ¿y qué haces aquí? Es que ya me enteré de la cancelación de tu boda con Marcela. Te felicito. Yo no creo que tu matrimonio con ella hubiera funcionado. No, pues gracias por tu sinceridad. La última vez que nos vimos, dejamos un asuntito pendiente. Esa vez no quise insistir porque eras un hombre comprometido, pero ya nos ves. Somos ahora 2 adultos solteros y sin compromisos. ¿Qué te parece si terminamos lo que empezamos? Es como Rose, la de Titanic. Esta es mi película favorita en todo el mundo. Eres una romántica. Sí, sí, más o menos. Me encantan las historias de amor. Aunque termine mal. Sí, también. Son grandes historias, con grandes protagonistas y... No sé, aunque sufran y se lastimen, como dice mi mamá, nadie les quita lo bailado. Definitivamente eres una romántica. ¿Y te gustaría ser una de esas protagonistas? Sí, ¿por qué no? Bueno, siempre y cuando termine con final feliz, preferentemente. ¿Con beso final antes de la palabra fin? Vamos a intentarlo. ¿Qué? Un beso final protagonista. No, pero nosotros no somos protagonistas de nada. Ni tenemos una historia ni siquiera ha empezado. No. Joaquín, mi papá está ahí, te va a ver y te va a odiar. No importa. A tu mamá ya me la tomo gana. Así que venga, déjate besar. ¡No! ¡Ah! ¡Betty! ¡Que no te ponga la mano encima a este chamaco! ¿Qué le ves a este que no? Ay, no, yo no he visto a mi hija más. ¡Ya no paso por acá! Beatriz Rincón. Te encontré. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.